Como les decía, bueno, hoy día vamos a ver todo lo que es electrocardiograma normal. Bien, si vemos, bueno, van a ver un poquito de las diapositivas. Yo creo que en clases anteriores les comentaba acerca de el trabajo importante que conlleva el sistema de conducción cardíaco y que prácticamente es el que va a generar y va a originar una frecuencia cardíaca por parte de lo que es el trabajo del corazón. Entonces, si vemos esta imagen es muy interesante. Tenemos acá el nodo sinusal por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, quien sabemos que funciona como el marcapaso fisiológico prácticamente, mismo que va a emitir un impulso hacia lo que es el nodo AB, sin antes, desde luego, pasar por lo que son las fibras interauriculares. Tenemos acá la fibra de Bachmann, la fibra de Wenckebach y la fibra de Torel. Estas tres fibras interauriculares son las encargadas de permitir la despolarización de las aurículas y por ende el paso del impulso al nodo AB. Si vemos acá en la parte superior, vamos a ir viendo prácticamente la frecuencia cardíaca con la cual trabaja cada estructura del corazón. Y eso es muy importante para que me vayan entendiendo a posterior la importancia que tiene el sistema de conducción cardíaco. Por un lado, podemos ver que el nodo sinusal es el encargado, desde luego, de generar el impulso y por ende, automáticamente, el impulso lo va a generar a una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100 latidos por minuto. Sabemos que esta frecuencia cardíaca es la normal, ¿verdad? La frecuencia cardíaca normal que todos nosotros manejamos y por ende el encargado es el nodo sinusal. En alguna circunstancia, de repente, el nodo sinusal puede enfermar y automáticamente alguien tiene que hacerse cargo de generar el impulso, porque se imaginan si llegáramos a depender al 100% del nodo sinusal, prácticamente si este enfermase, el corazón dejaría de funcionar, dejaría de trabajar. Por ende, es importante saber que el siguiente encargado de generar el impulso, si es que el nodo sinusal se enferma, es el nodo AB. Pero el nodo AB prácticamente lo hace a una frecuencia mucho menor. Si vemos en la imagen, aproximadamente entre 40 y 60 latidos por minuto, menos de 60, ¿no? Esa es la frecuencia cardíaca normal para el nodo AB, o sea, para esa estructura. No puede generar el impulso a mayor frecuencia. Es por eso que es un dato muy importante para que nosotros podamos, de alguna otra forma, orientarnos y saber si es que existe alguna alteración en el electrocardiograma. Muy bien, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Posteriormente, el nodo AB también puede enfermarse, también puede haber una alteración en el nodo AB. Y si el nodo AB se enferma, alguien tiene que hacerse cargo. Es ahí que podemos hablar tal vez del tronco de haz de His, quien puede hacerse cargo de generar el impulso. Este tronco de haz de His genera el impulso a una frecuencia cardíaca de aproximadamente 20 a 40 latidos por minuto. Es mucho más lento la generación del impulso en esta estructura y desde luego, mientras más lento sea la generación de este impulso, el paciente va a referir más sintomatología, va a presentar más alteración. ¿En qué sentido? Puede presentar en algún momento mareos, en algún momento puede presentar incluso síncope, ¿no? Por ende, hay que tener mucho cuidado el momento en el que nosotros damos lectura al electrocardiograma. Estoy seguro que muchos de ustedes tal vez ya han hecho prácticas de cardiología, algunos ya saben un poco acerca de la importancia del sistema de conducción cardíaco. Y por último, generalmente las fibras de Purkinje ya distal, ¿no? Que podemos ver en la imagen, las fibras de Purkinje también pueden generar un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico va, desde luego, a ser emitido a una frecuencia cardíaca de menos de 20 latidos por minuto. Por ende, si vemos muy bien, el sistema de conducción cardíaco tiene diferentes estructuras y cada uno es autónomo, o sea que puede generar un impulso en algún momento si es que el cuerpo o el corazón lo demandase y esto favorecer la función cardíaca. Pero en cierto sentido hacerlo mucho más lento, ¿verdad? Trabajar mucho más lento
que otras estructuras como tal. Bien, si tienen alguna pregunta la van a ir haciendo porque es importante esto para que puedan entender el electrocardiograma. Y eso siempre le enfatizo, ¿no? Mis estudiantes de prácticas, tenemos que dominar lo normal. Si ustedes no saben lo normal, es difícil que se den cuenta si es que existe alguna alteración por parte del corazón. En el electrocardiograma lo que nosotros valoramos son las ondas, no se olviden, no valoramos líneas, valoramos las ondas, que eso es muy importante para poder entender si es que existe alguna alteración en el impulso eléctrico del corazón. Es así, ¿verdad? La onda B, un ejemplo, la onda P, representa la despolarización de las aurículas. O sea, ¿qué quiere decir? Las aurículas se contraen, se despolarizan y va a formar en el electrocardiograma, o se va a formar la onda P. Posteriormente vamos a tener esta línea, que en algún momento lo vamos a ver en un electrocardiograma real. Esta línea representa el segmento PR. Y bueno, pues antes de continuar vamos a hacer algunas definiciones muy importantes. ¿En qué sentido? Mencionar siempre que una onda es una deflexión. Una deflexión que puede ser positiva cuando se dirige a la parte superior de la línea de base o una onda negativa si se dirige a la parte inferior. Por ende, estas ondas son lo que nosotros valoramos en el electrocardiograma. No se olviden, onda es igual a deflexión, positiva o negativa. Tenemos otra definición que es el segmento. El segmento es nada más que una línea isoeléctrica. Como podemos ver, les estoy mostrando con el cursor. Esta es una línea isoeléctrica y recibe el nombre de segmento. Acá tenemos el segmento PR y acá tenemos el segmento ST, que es fundamental para poder diagnosticar un síndrome coronario. Posteriormente tenemos que un complejo. No se olviden, las definiciones, es muy importante. Un complejo es nada más que un conjunto de ondas. Nosotros sabemos que existe un complejo, el complejo QRS. Como su nombre lo indica, está compuesta por la onda Q, por la onda R, que es la positiva, y la onda S, que es negativa. Por ende, un complejo es un conjunto de ondas, nada más. Esa es la definición de complejo. Por otro lado, tenemos la definición de intervalo, ¿no? Acá podemos visualizar en la imagen, tenemos el intervalo PR, el intervalo QT, que son fundamentales para poder diagnosticar también algún otro trastorno a nivel de lo que corresponden los electrolitos, ¿no? Algunos pacientes que tienen hipercalemia o en todo caso hipocalcemia pueden presentar algún trastorno en el segmento intervalo QT. Por ende, ¿cuál es la definición del intervalo QT? Un intervalo, perdón. Un intervalo es nada más que un conjunto de onda u ondas más un segmento, ¿no? Un ejemplo, acá podemos ver el intervalo PR. El intervalo PR está compuesto por una onda, que es la onda P, y el segmento PR, ¿no? Tenemos el intervalo QT, como podemos ver aquí en la imagen, que está compuesto por ondas. Acá tenemos la onda QRS, el segmento ST y la onda T. Por eso les comentaba y les decía que un intervalo es un conjunto de onda u ondas más un segmento. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que siempre recordar, ¿no? Que hay segmentos, que hay intervalos, que hay un complejo QRS y en algunos casos podemos encontrar también la onda U, pero no es muy común encontrarlo, que en algún cierto sentido puede denotar de repente algún otro trastorno a nivel de lo que corresponde al miocardio, hablando de los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, o también puede representar nada más que la polarización de lo que son los músculos papilares que se relacionan con las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Así que por la mayoría de los casos no vamos a encontrar la onda U. En cierto sentido, bueno, pues tampoco no tiene mucha relevancia o importancia dentro de la lectura del electrocardiograma. La onda T sabemos que va a representar la repolarización de los ventrículos, el complejo QRS la despolarización de los ventrículos y la onda P la despolarización de las aurículas. Así como las aurículas, los ventrículos se repolarizan, pero no podemos ver la onda de repolarización de las aurículas. ¿Quién me puede decir por qué no se puede visualizar la repolarización de las aurículas? Acá la onda T, si la vemos, es la repolarización de los ventrículos.
Pasa al mismo tiempo de la despolarización de los ventrículos, doctor. ¿Cómo? La repolarización auricular se pasa en el mismo tiempo de la despolarización de los ventrículos. Entonces, el complejo QRS no deja que mire la onda. Exacto, muy bien. Wilner, exacto. Como existe la repolarización y la auricular coinciden con la despolarización de los ventrículos. Y prácticamente en el electrocardiograma no logramos verlo. ¿Por qué? Porque siempre en los ventrículos el impulso es mucho más fuerte que viaja por estas estructuras y por ende las ondas se van a visualizar más y lo va a ocultar. Es como que está detrás del QRS la repolarización de las aurículas y no se la puede ver, pero sí se repolariza. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Vamos a ir viendo poco a poco de acá adelante y entendiendo un poco de lo que corresponde a las alteraciones que pueden existir en estas ondas, en los segmentos y en el complejo QRS. Pero, y eso les recalco a ustedes y a todos mis estudiantes de prácticas, ustedes tienen que saber valores normales. Si no saben valores normales, no van a poder el momento de leer un electrocardiograma o protocolizar un electrocardiograma, que es lo correcto, tal vez encontrar alguna normalidad, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo algunas preguntas. A ver, el intervalo PR, ¿quién sabe cuánto mide el intervalo PR, lo normal? No se peleen por contestar. ¿Cuánto es el valor normal del intervalo PR? 0,2 a 0,16. No. Es que ahora se dan cuenta, chicos, eso es importante, tienen que saber de memoria. Algunos de ustedes ya han rotado prácticas o están finalizando prácticas. Entonces, si ni saben ni el valor del intervalo PR, la verdad está muy mala. Yo cada día les voy preguntando a mis estudiantes para que recuerden, porque es la base, o sea, son números, muy pocos números que ustedes tienen que aprender para poder ir midiendo. Si se fijan acá, el intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, ¿no? Pero en la mayoría de los electrocardiogramas no hay onda Q. El hecho de que no haya onda Q no es patológico, entonces tienen que medir hasta el inicio de la onda R. Una vez que miden, tienen que ver cuántos cuadraditos mide este intervalo, que lo vamos a ver a posterior, no se preocupen, en un electrocardiograma. Entonces, una vez que miden, tienen que saber los valores normales de los cuadraditos pequeños y los cuadraditos grandes. Si llegamos a imprimir un electrocardiograma en un papel milimetrado, no es porque queremos darle mejor imagen, es porque esos cuadraditos pequeños y los grandes nos van a ayudar a poder hacer las mediciones de cada una de estas estructuras. Por ende, para contestar la respuesta correcta, el valor normal del intervalo PR va de 0,12 a 0,20. Ese es el valor normal del intervalo. Ustedes busquen en todos los libros, les va a decir solo 0,12 a 0,20, 0,12 a 0,20. Ese es el valor normal. Imagínense que ustedes encuentran un PR de 0,24, un PR de 0,28. ¿En qué les puede orientar si encuentran un PR ancho? Carlos, usted que ya está terminando cardiología. Es una alteración, pero no me acuerdo la patología en sí, doctor. ¿Quién sabe que si encuentra un PR de 0,24, un ejemplo? ¿Qué pueden llegar a pensar? Pode ser um bloqueio, doutor. ¿Qué tipo de bloqueo? Pode ter bloqueio tipo 1 ou 2 de Mobit. Un bloqueo AB de primer grado. Bueno, más o menos. Los bloqueos AB se relacionan con la alteración del PR, ¿no? Pero si la pregunta fue si encuentro un PR ancho, o sea, de 0,24, en todo 0,24 va a ser un VAP de primer grado, ¿no? Pero bueno, sí, un PR alterado, como dice su compañero Debbie, nos va a orientar a pensar de repente en un bloqueo AB, ya sea un MOVIT 1, un MOVIT 2, incluso un tercer grado, ¿no? Donde el tratamiento es netamente incluso un implante de marcapaso. Por eso es que tienen que saber los valores normales. Ahora, el complejo QRS, lo mismo. Lo que medimos, fíjense las flechas, por eso les he colocado esta diapositiva, es lo que nosotros medimos, ¿no?
Acá el complejo QRS medimos desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda S. Esa es la medición que hacemos, a lo ancho, por si acaso, no la altura. Eso no nos interesa, bueno, en esta situación. El valor normal del QRS, ¿cuánto es? Menor a 0,12. Menor a 0,12. Algunos libros nos dicen menor a 0,12, ¿no? ¿Qué número sería menor a 0,12? 0,11, ¿correcto? Por ende, el valor normal es de 0,08 hasta 0,11 segundos, ¿no? Hablemos de segundos. Podemos hablar también de milisegundos si quieren, ¿no? Un ejemplo, si su compañero me dice cuánto es el valor normal del intervalo Pérez en milisegundos, será de 120 milisegundos a 200 milisegundos. Pero la verdad, como son números grandes, yo prefiero manejar segundos nada más, ¿no? Si hablamos de segundos, el QRS es de 0,08 a 0,11, ¿no? Si fuera en milisegundos, sería de 80 a 110 milisegundos, lo normal. Pero les recalco, mejor hablar siempre en segundos para evitarnos algún problema de malentendido. Por ende, nuevamente les recalco, el valor normal del complejo QRS es de 0,08 hasta 0,11 segundos. En algún libro van a encontrar de 0,06 hasta 0,11 segundos. La verdad, 0,06, yo he visto muy pocos el valor que tenga 0,06 como resultado, ¿no? Es muy raro encontrar eso, pero no denota patología, por si acaso. Si alguno de ustedes alguna vez mide 0,06, no hay problema, eso también se considera como normal. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención al medir el QRS? Que este sea mayor a 0,11. Si ustedes miden un QRS que es igual a 0,12, o 0,14 o 0,16 incluso, es que algo está pasando en la despolarización de los ventrículos, porque el impulso por los ventrículos pasa a una velocidad y el tiempo de despolarización de ambos ventrículos va de 0,08 hasta 0,11 segundos, eso es lo normal. Y si ustedes encuentran 0,14 es que algo está pasando que el impulso se está retrasando al despolarizar los ventrículos. Carlos, ¿qué patología encontraría si es que yo encuentro un QRS ancho? Puede ser una extrasístole ventricular. Ya, pero las extrasístoles ventriculares son, generalmente son latidos ectópicos, pero si yo encuentro un QRS ancho en todo el electrocardiograma, Mm, no me acuerdo. ¿quién sabe en qué situación yo puedo encontrar un QRS ancho? Pode ser bloqueio de rama, doutor. Correcto, muy bien. ¿Qué tipo de bloqueo de rama? Pode ser esquerdo. Também Izquierdo pode ser o derecho, ¿verdad? Cualquiera de las dos, correcto. En los bloqueos completos de rama, ustedes pueden encontrar un QRS ancho. Y claro, las características son muy diferentes. Voy a tratar, tengo también el tema de bloqueos completos. Vamos a tratar, es harto, la verdad, esto de electrocardiograma, pero a veces con el poco tiempo que tenemos, en 1 o 2 clases tenemos que terminarlo, ¿no? Incluso hasta 6 clases, 7 clases nos puede llevar a hablar de complejo, de electrocardiograma. Entonces, el QRS ancho generalmente se va a encontrar en aquellos pacientes que tal vez tienen un bloqueo completo de rama, derecha o izquierda, o en todo caso también en pacientes que tienen algún síndrome de preexcitación, como ser el World Parkinson Weight. El World Parkinson Weight, un ejemplo, hay bastante incidencia en Cochabamba. Yo he tenido incluso en las evaluaciones que hacemos a los premilitares, a los postulantes a lo que son a las academias, incluso hemos encontrado varios, no varios, sino algunos pacientes que sí tienen el World Parkinson Weight, que nunca han tenido sintomatología. Pero si ustedes van a leer el World Parkinson Weight, te puede condicionar en algún momento alguna taquiarritmia y también una muerte súbita. Entonces, es muy importante saber eso, que el QRS tiene que tener un valor normal y si es que está ancho, ustedes tienen que tratar de buscar qué es lo que está pasando y por qué el impulso se está retrasando bastante en ventrículos. Lo normal, generalmente, en la mayoría de los casos, no podemos generalizar lo que decía su compañero, podemos encontrar bloqueos completos de rama derecha o izquierda, ¿no? Muy bien. Posteriormente tenemos el intervalo QT. Fíjense el intervalo QT, cómo lo medimos. Algunos no se ubican de dónde a dónde medir. Desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T. Por eso es QT. El intervalo QT tiene un valor de aproximadamente de ¿cuánto? ¿Quién me puede decir?
Beidi, ¿cuánto es el valor normal del QT? Me acuerdo, doctor. Sí, doctor, no me acuerdo tampoco. A ver, están pues así, chicos, ese es el detalle, pues tienen que estudiar. Si saben que vamos a dar un tema, por lo menos den una leída, ¿no? Ya, yo entiendo que yo les he perjudicado por mi trabajo y todo eso, pero bueno, pues hay que leer un poco, no hay que esperar a que el doctor nos dé todo. El QT, Doctor, ¿es de 0.35 a 0.44? sí, el valor, bueno, es un poco más, pero tiene una idea. El valor normal del QT va de 0.36 hasta 0.46. En algunos libros van a encontrar de 0.35 hasta 0.45, pero bueno, es difícil medir la verdad un valor impar. Como son cuadraditos y cada cuadradito tiene un valor par de 0.04, entonces para mayor facilidad, siempre manejamos ese valor de 0.36 a 0.46, el valor normal del QT, ¿no? Es un valor que ustedes también tienen que saberlo. ¿Por qué? En algunos pacientes, un ejemplo, algunos pacientes que tengan hipocalcemia, una disminución de calcio, pueden encontrar un QT prolongado, ¿no? Mayor a 0.36. Bueno, algunos pacientes que tengan hipercalcemia, que tengan una gran cantidad de calcio o un calcio por demás, van a encontrar un QT corto. Incluso hoy en día también encontramos síndromes con QT corto y QT largo. ¿A qué me refiero? Algunas personas que nacen con ese trastorno. Es algo genético. Por ende, el QT corto y el QT largo pueden ser lamentablemente fatales porque pueden conllevar a una muerte súbita también. Han debido ver algunos pacientes algunos futbolistas incluso, ¿no? Que mueren jugando y muchos se preguntan y dicen, pero pues ella ha jugado varios años y estaba muy bien y hoy día presentó esto. O sea, son algunas alteraciones a nivel de lo que son los canales de calcio que condicionan, ¿no? Una alteración, ya sea una disminución del calcio o un aumento del calcio. Y este QT largo o QT corto, lamentablemente va a condicionar que en algún momento el paciente presenta una taquiarritmia y esa taquiarritmia desde luego llevará a una muerte como tal, ¿no? La taquiarritmia lamentablemente más fatal es la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular posteriormente puede pasar a una fibrilación ventricular y una muerte súbita por parte del paciente. Entonces tenemos que saber estos valores normales para poder hacer la medición en el electrocardiograma. Ustedes tienen que protocolizar. El momento que ven un electrocardiograma, muchos ven y buscan lo anormal, pero ustedes si van haciendo una protocolización, ver la onda P, ver si es regular, sacar la frecuencia cardíaca, sacar el eje cardíaco y después medir todo, así como les estoy mostrando en esta diapositiva, medir el intervalo PR, el QRS, el QT. Entonces, un ejemplo, alguno de ustedes medirá el PR y dirá, no, el PR está de 0.24, algo está pasando porque no es el valor normal. Entonces, ahí es donde nosotros ya buscamos alguna alteración que haya condicionado este trastorno. Por ende, tenemos que tener y tenemos que manejar estos valores de memoria, chicos, de memoria, ¿no? El PR de 0.12 a 0.20, el QRS de 0.08 a 0.11, el QT de 0.36 a 0.46, e incluso, ¿no? Algunos miden la onda P nada más, ¿no? Porque podemos medir la onda P. La onda P se mide desde el inicio hasta la finalización de la onda P. Para fines prácticos, la verdad, el valor de la onda P es similar al QRS, o sea que la onda P mide de 0.08 hasta menos de 0.12. Es el mismo valor para fines prácticos que manejamos para poder recordar, ¿no? Alguna vez si les preguntan cuál es el valor normal de la onda P, y ustedes recuerdan cuál es el QRS, es el mismo. Perdón. Es el mismo. Entonces acá podemos visualizar, continuando, un pequeño trazado del electrocardiograma, una pequeña derivación. Y acá podemos observar el papel. Este es el papel milimetrado que les decía, chicos. Esto tienen que ver ustedes. Tenemos cuadrados pequeñitos y tenemos cuadrados grandes. Los cuadrados grandes están dibujados por líneas un poco más gruesas, si se fijan. Y los cuadrados pequeñitos están dibujados con una línea más fina, ¿no? Pero un cuadrado grande tiene 5 cuadraditos pequeños, tanto a lo ancho como a lo largo, ¿no? A lo horizontal y a lo vertical. Así podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, ¿verdad? Y arriba también lo mismo, 2, 3, 4, 5.
Algo que tenemos que también nosotros evaluar el momento que hacemos un electrocardiograma es la velocidad con la que se impreso las ondas. Esto por si acaso se puede modificar. En los equipos ustedes pueden modificar esto. Y lamentablemente este hecho nosotros podemos ir viendo o indagando a lo que corresponde los valores, ¿no? Que vamos viendo acá en la imagen. Estos valores generalmente estamos observando que son también son valores estandarizados. Si vemos bien esta imagen, el cuadrado pequeñito, fíjense, el cuadrado pequeñito que se está ampliando acá, tiene un valor de 0,04 segundos. No tienen que olvidarse esto, ¿no? No tienen que olvidarse. ¿Por qué? Porque este valor está también, es algo que está estandarizado, es algo que está generalizado, este valor es de 0,04. Y en altitud, el cuadradito pequeño mide 0,1 milivoltios, que es igual a 1 milímetro, ¿no? Eso tampoco tienen que olvidarse. Más manejamos milímetros, la verdad, ¿no? Que milivoltios. Entonces, estos valores ya están normados, ya es algo que está estandarizado. No hay donde perdernos. Solamente ustedes tienen que recordar estos valores, ¿no? Cada cuadradito pequeño vale 0,04 segundos. A lo largo y a la altura mide aproximadamente 1 milímetro, ¿correcto? Y por otro lado, un cuadrado grande mide aproximadamente 0,20 segundos a lo ancho y también mide a la altura 0,5 milivoltios, ¿no? Que es igual, que es 0,1 milivoltios, que mide cada cuadradito grande, perdón, pequeño en altitud. Entonces un cuadrado grande será 0,5 milivoltios, porque son 5 cuadraditos, ¿no? Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque gracias a estos cuadraditos nosotros vamos a poder medir las diferentes ondas. Vamos a poder medir el QRS, vamos a poder medir el intervalo PER, el QT, etcétera, gracias a que recordemos estos valores en cuanto a lo que es los cuadraditos pequeños. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces continuamos. Voy a saltar un poco esto para explicarles lo que les decía. Permítanme, tengo una imagen acá adelante que nos va a orientar a ver estas ondas y por qué tenemos que medirlas. En un electrocardiograma vamos a ver, permítanme. Acá un ejemplo. Acá, miren, si vemos, tenemos acá los cuadraditos pequeños. Esta imagen está ampliada, ¿no? Acá podemos ver bien la onda P. Acá está la onda P, ¿no? La onda P medimos desde el inicio de la onda P como tal. Medimos un cuadradito hasta acá, 2 cuadraditos y más o menos 2 cuadraditos y medio está, ¿verdad? No está 3, está antes del tercer cuadradito. Entonces, si miden 2,5 cuadraditos, ¿cuánto será el valor de la onda P? ¿Quién me puede decir? Sabemos otra vez, sabemos que cada cuadradito pequeño vale 0,04 segundos. Entonces, esta onda P mide, si vemos, mide 2 cuadraditos y medio. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la onda P? 0,10. Correcto, 0,10 segundos, ¿verdad? 0,10 segundos. ¿Por qué? Porque si vemos bien la imagen, acá tengo un cuadradito pequeño, a lo ancho estoy hablando, no a lo alto no me importa, a lo ancho. Acá tengo un cuadradito pequeño que mide 0,04. Este es otro cuadradito pequeño, sumo 0,04 más 0,04, sería aproximadamente 0,08. Y la mitad sería 0,02. Entonces 0,08 más 0,02 sería 0,10 segundos. Y por ende, este valor es un valor normal, porque ya les dije hace un momento, el valor normal va de 0,08 hasta 0,11 segundos. Y 0,10 se considera como un valor normal. Ahora, algo que aquí nos tiene que llamar la atención, si medimos el intervalo PR, un ejemplo, este intervalo PR va a estar de la siguiente forma. Acá tenemos el inicio de la onda P. Contamos, el intervalo PR, no se olviden, es la onda P más el segmento PR. Acá tengo un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4 cuadraditos,
5 cuadraditos, casi 6 cuadraditos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el valor normal de este intervalo PR? ¿Qué? Hasta 0,22 el máximo que no tiene si es completo. Más o menos 0,2, 0,22, 0,24, ¿no? No está tampoco quedando en la línea, pero si me dicen 0,22, 0,24, se entiende que está ancho. Entonces, ¿es normal o no es normal 0,22 o 0,24? No, ya no son normales, doctor. Porque lo normal está hasta 0,20, ¿verdad? Entonces, este valor que es muy importante saber que nos orienta a saber que algo está pasando con el impulso, ¿verdad? Algo está pasando con el impulso. Generalmente cuando el intervalo PR se vuelve más ancho, el impulso está atravesando mucho más lento por el nodo AB. Algo que también tenemos que recordar es que el nodo AB cumple funciones muy importantes, cumple rol muy importante el nodo AB como ser. Vamos a ver un poquito, les voy a mostrar esta imagen. Vamos a volver a la primera imagen acá. Una vez que el impulso llega al nodo AB, automáticamente el impulso es retrasado por el nodo AB. Ustedes dirán, ¿y por qué se traza el nodo AB el impulso? Porque este impulso, lamentablemente, tiene que ser retrasado para que los ventrículos se llenen por completo. Los ventrículos tienen que llenarse por completo. Si se acuerdan, en las primeras clases hablamos del llenado activo y el llenado pasivo. Primero, el 70% del volumen que se llena los ventrículos es el llenado pasivo, ¿no? 70% de ese volumen. Y 30% corresponde al llenado activo. Pero la sangre, al pasar de las aurículas a los ventrículos, no pasa rápido. O sea, no es que se abre y pasa todo de golpe, jamás. Entonces, hasta que la sangre pase por completo a los ventrículos, este impulso que está viniendo del nodo sinusal al nodo AB, el nodo AB lo retrasa. Y el retrasar, ¿qué va a formar en el electrocardiograma? Esta línea que vamos a sacar, ¿no? Esta línea, este segmento PR, se dibuja en el electrocardiograma y es producto del retraso que condiciona el nodo AB, permitiendo recién que el llenado completo de los ventrículos y recién se despolarizan los ventrículos. Por eso encontramos acá el QRS, ¿no? El QRS que recién se presenta porque se despolarizaron los ventrículos. Ahora, si yo encuentro un PR ancho, un PR como hemos visto en ese electrocardiograma, quiere decir que el nodo AB está enfermo o algo está pasando con el nodo AB porque lo está retrasando más el impulso. Y eso es lo que hablábamos hace un momento al hablar de los bloqueos AB. Muy bien. Entonces, no se olviden, este es el papel del electrocardiograma. Un cuadradito pequeño vale 0,04 segundos, un cuadrado vale 0,20 segundos. Y 5 cuadrados grandes, ¿cuánto valdrán? ¿Cuánto será el valor en tiempo de 5 cuadrados grandes? ¿Qué me puedes decir? Si 0,20 vale un cuadrado grande, acá en la imagen estamos viendo en la parte inferior, un cuadrado grande desde el inicio hasta el final vale 0,20. Y 5 cuadrados grandes, ¿cuánto van a valer? En tiempo. Un segundo, doctor. Un segundo, correcto. Multipliquen 5 por 0,20 y les va a salir 1. Entonces, no se olviden lo que les estoy reiterando, porque esto nos va a servir para que les explique para sacar frecuencia cardíaca. Cuando nosotros tenemos 5 cuadrados grandes, o contamos 5 cuadrados grandes, un ejemplo acá en la imagen, de acá. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, acá tengo 4, 5, hasta acá. 5 cuadrados grandes es igual a 1 segundo del electrocardiograma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 5 multiplicamos por 0,20 y nos va a salir 1 segundo. Bien. Continuamos. Dentro de lo que es la realización del electrocardiograma, la verdad no todo es fácil. Vamos a encontrar algunas alteraciones que se pueden encontrar el momento en el que se va dibujando el electrocardiograma por el equipo como tal. Acá podemos ver algunas alteraciones, un ejemplo que vamos a encontrar, ¿no?
En algún momento podemos encontrar acá como vemos estos pequeños mordiscos, ¿no? Son como mordiscos de la línea de base. Eso es interferencia nada más. O en todo caso tenemos el electrocardiograma, se está dibujando y se va arriba. Entonces ahí hablamos de una alteración de la línea de base, ¿no? Donde la causa puede ser prácticamente que el paciente se mueve en el momento de hacer el estudio. Es por eso que voy a adelantar un poquito para poder mostrarles, creo que acá está, tengo acá acá creo que es el video, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir paso a paso para poder entender esto del electrocardiograma. Bien, entonces voy a tratar de explicar juntamente con el... Bien, entonces para hacer un electrocardiograma yo tengo que desde luego explicar primero al paciente. Acá podemos ver que el personal de salud, ya sea enfermera o médico, quien desde luego tenga las capacidades para hacer el estudio, está explicando al paciente siempre con la finalidad de decirle que le vamos a hacer un estudio, que no va a ser doloroso. Muchos piensan que vamos a pasarle corriente, ¿no? Y piensan que es doloroso y se ponen nerviosos incluso. Entonces, una vez que hablamos con el paciente y explicamos que vamos a realizar un estudio de electrocardiograma con la finalidad de ver cómo está el funcionamiento eléctrico del corazón, se pasa al siguiente paso de pedir al paciente que retire todo objeto metálico. Los objetos metálicos que están en contacto con la piel pueden desde luego interferir en captar el impulso por parte de los electrodos que yo voy a colocar. Entonces voy a solicitar al paciente, si tienes reloj, por favor retírelo. Si tiene anillos, tiene que retirarlo. Si tiene una gargantilla de metal, retírelo por favor. En algunos pacientes les hacemos retirar incluso la hebilla del pantalón. ¿Por qué? Porque tienen hebillas muy grandes y esta hebilla es de metal y a veces toca con la piel, ¿no? Entonces les pedimos que se retiren también el cinturón. En el caso de las mujeres que caminan con aretes, si son pequeños y bueno, pues no se ve que sean, bueno, de metal o son de plástico o de algún otro material, no es necesario, ¿no? Y si es de, bueno, de metal o de oro, qué sé yo, no interfiere porque si son aretes pequeños, la verdad es que no es necesario hacerles retirar. Y eso hay que tener mucho cuidado porque para todos ustedes, ¿no? Algunas veces les hacemos retirar el anillo y se puede perder y ahí tenemos un problema. Por eso siempre ustedes con los 5 sentidos y con la explicación y bajo desde luego el cuidado tienen que pedir que el paciente retire sus objetos metálicos y en lo posible que lo deje a la vista donde él pueda verlos o mejor si es que le da a otra persona, si es que estuviese otra persona también en el consultorio. Algo importante, si el paciente es hombre, no hay problema, pero si el paciente es mujer, de preferencia pidan que exista una tercera persona, porque sabemos que el realizar el estudio implica descubrir la parte del tórax anterior para poder colocar los electrodos. Entonces, acá vamos a ir continuando con la imagen. El paciente lo está retirando sus objetos, inmediatamente se recuesta, le está brindando un poquito desde luego, de cubriendo, ¿no? la parte pélvica, y para poder posteriormente pedirle que se descubra el pecho. Entonces el paciente está recostado, no está tocando ningún objeto metálico por si acaso. Miren, ya se retiró la camiseta y inmediatamente está pasando a descubrir también las extremidades, pasando con un poco de alcohol, porque el alcohol es un buen conductor para lo que es el impulso eléctrico. Una vez que estás realizando colocando alcohol en las extremidades, pasa a colocar las paletas. Vemos acá la posición de las paletas. No se confíen con los colores, algo que siempre pasa alguna vez. Algunos piensan que hay que colocar rojo, amarillo y verde y el neutro es negro. Mucho depende del equipo, ¿no? Fíjense, vamos a colocar aquí un alto. Acá, según lo que nos explica el video, la paleta roja debería ir en el brazo derecho, en el brazo izquierdo la paleta amarilla, en el verde en la paleta o en la extremidad inferior izquierda y el negro que es la derivación neutra. Eso es lo que nos indican, pero la verdad tengan mucho cuidado porque hay algunos electrocardiógrafos que cambian de color. Y un ejemplo, el mío, que es de industria americana, tiene el color